¿verdad? El saludo del 2024 y ya casi le damos la bienvenida al 2025. Vamos a leer la Biblia, hermano, y luego hacemos oración y le pedimos a Dios su favor y su gracia y su misericordia, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo número 2 del libro de San Mateo. San Mateo capítulo 2, vamos, en este tiempo casi muchos de los mensajes y las predicaciones tienen que ver con la natividad, con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Aunque no necesariamente haya nacido en diciembre, o en noviembre, o en septiembre, o en octubre, estamos conmemorando su nacimiento, su encarnación. San Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, hablando de Cristo. En el principio era el Verbo, y luego el Verbo era con Dios, y luego el Verbo era Dios. Así es que el milagro de la natividad, del nacimiento de Jesús, es porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y en San Juan 1:1 tenemos toda la grandeza de Jesús, que Él existía antes de todas las cosas. En el principio era, antes de todo, era el Verbo y era con Dios y era Dios. Eso es lo que en los teólogos y la teología le llama la naturaleza hipostática de Cristo. Un término raro, naturaleza hipostática de Cristo, y eso significa es perfecto Dios y perfecto hombre. Fue perfecto hombre y es perfecto Dios. Vamos a leer Mateo 2, versículo 1. Vamos a leer hasta el verso 13, si usted me acompaña ahí. Yo le leo esta linda escritura, se titula La visita de los magos, y ya el verso 13, que está un poquito aparte, tiene el título Matanza de los niños, pero lo leemos también. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El último verso 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes
buscará al niño para matarlo. Toda esa historia de la natividad, del nacimiento de Jesús, aparece aquí con esta gama de facetas tan interesantes que vamos a considerar algo de esto. Cierre sus ojos y hagamos oración. Padre bendito y glorioso, te damos gracias esta mañana. Nos acercamos mucho al 24 de diciembre, cuando celebramos Navidad, el día determinado para celebrar Navidad. Queremos honrarte porque dejaste tu trono de gloria y viniste a la tierra. Lo hiciste en diciembre, noviembre, octubre o septiembre. Cuando haya sido, llegaste a la tierra para anunciar tu palabra, dar las buenas nuevas de salvación, morir por el mundo, por nosotros, por nuestros pecados y resucitar. Y a la diestra del Padre, tu palabra dice que intercedes por nosotros. Danos tu bendición. Sigue rogando por nuestra paz al Padre y que tu Espíritu Santo aquí nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Te honramos y te bendecimos. Te damos gracias por tu presencia con nosotros. Amén. Muy bien, hermanos, tomen su lugar entonces. Amén. Vamos a hacer algunas consideraciones, hermanos, sobre este pasaje. Algunas de las profecías de Jesús, principio mencionándole eso. Hay muchas, pero yo puse 9 aquí y se las menciono. 9 profecías importantes del nacimiento de Jesús. Mike, bienvenido Mike, Dios te bendiga. Mike me iba a interpretar el inglés y desde que supe me puse a orar y digo, Señor, ayúdame porque yo batallo mucho con la interpretación. Pero yo creo que si todos entienden español, pues nos vamos a puro español, ¿verdad? Para que Mike también esté tranquilo. Si no, me tiene que estar siguiendo y yo me encarrero. ¿Todo está bien, hermanos, con el español? ¿Por aquí está bien? ¿Sí o no, hermanos? Digan amén o no. ¿Que entonces no? ¿Por aquí, hermanos, cómo estamos con el español? ¿Sí? ¿Por este lado? ¿Por acá, hermanos? Si alguien va a predicarme a mí, yo prefiero que lo haga en español, ¿verdad? Porque en inglés he aprendido muy poquito, ¿sí? Sé decir, my name is Rubén. Y ahí voy aprendiendo. Y my wife is, bueno. Ok, vamos entonces a considerar esta palabra que hemos leído del Evangelio de Mateo, capítulo 2. Hay 9 profecías interesantes sobre el nacimiento de Jesús. La primera está en Génesis 17, 8 y 9. Y dice que sería de descendencia de David. De alguna manera, David, que fue el hombre según el corazón de Dios, fue destinado por Dios para que de su descendencia viniera el Señor Jesucristo. La segunda profecía está en el Salmo, está en Génesis 49, 8. Procedería de la tribu de Judá. Israel tenía 12 tribus y de alguna de ellas vendría nuestro Señor. Y Dios determinó que vendría desde los amaneceres del universo y de la humanidad, que vendría de la tribu de Judá. Es lo que algunos teólogos llaman el criptograma para el Mesías. Apocalipsis capítulo 5, verso 5 y también 49, 8 de Génesis. La tercera sería que procedería de la familia de David. La cuarta profecía dice que los reyes le traerían regalos y se postrarían ante él. Y esa profecía está en el Salmo 72, versículo 10 y 11. Luego Isaías 7, 14 dice que nacería de una virgen. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Luego
La sexta dice que ocurriría una masacre en el nacimiento de Jesús. Y leímos por eso el último versículo 13, donde dice la Biblia que después de eso el ángel le habló a José y le dijo: llévate a María y al niño a Egipto, porque Herodes va a procurar matarlo. Y Herodes cumplió precisamente aquella profecía. Enojado porque los magos no volvieron, entabló una matanza salvaje en Belén de Judea. Y hay una profecía respecto a eso también. Jeremías 31:5, sobre esta masacre de Raquel que llora a sus hijos. La séptima es que su camino sería anunciado por un antecesor. Y nos habla Miqueas 520 años antes de que Cristo naciera, diciendo que nacería en Belén de Judea. Y tú, Belén Efrata, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Luego nos habla la octava profecía, sería llamado Hijo de Dios. Y el Salmo 2, que es un salmo mesiánico, nos habla de esa profecía. Y Miqueas 5:2 también nos dice que nacería en Belén de Judea, en Belén de Judea. Estas profecías son singulares porque nos hablan acerca de este tiempo en que nosotros recordamos que hace unos 2000 años más o menos el Señor Jesucristo nació. 2020, 2018, 2025, pero el Señor Jesucristo, siendo Dios, tomó forma humana, se encarnó, nació de la Virgen María y tuvo un ministerio trascendental como el Hijo de Dios, y después de morir en la cruz resucitó victorioso. La encarnación de Cristo, hermanos, de hecho es un milagro extraordinario. Lo menciona el capítulo 1 y el capítulo 2 de San Lucas. Mencionan ese milagro impresionante cuando María recibe la visita del ángel y le dice: vas a tener un hijo y será el salvador del mundo. Y ella estaba prometida para casarse, pero no se había casado. Así es que todavía no tenía una vida conyugal, marital, íntima con el que iba a ser su marido. Y ella dijo: pero ¿cómo puede ser esto? Va a haber problemas muy serios si esto sucede, porque yo todavía no estoy casada. El matrimonio estaba consumado, pero no estaban viviendo juntos de acuerdo a la ley judía. Y el ángel le dijo: no te preocupes, Dios va a estar contigo. Y luego fue con José, y a José tuvo que alertarlo también, y José se molestó mucho, como cualquiera de nosotros lo haría, ¿verdad? Y determinó dejarla secretamente porque dijo: la quiero tanto y la amo y no sé por qué me engañó, pero para no difamarla, para no hacerle daño a su imagen, a su reputación, ni a su familia, la voy a dejar secretamente. Me voy. Pero el ángel vino y le habló, le dijo: no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo. Y entonces José se ve con María, se quedó hasta consumar el matrimonio, y luego nació Jesús, el Hijo de Dios. La encarnación de Cristo, hermanos, entonces es un milagro asombroso. Y esta mañana, al reunirnos, la idea es que usted y yo honremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cristo recibió honor y adoración de los humildes pastores. Allá en Belén, ángeles, aquella noche gloriosa que Jesús nació, y lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre, y dice la Biblia que ángeles bajaron del cielo allá en los campos dorados de Belén y comenzaron a cantar gloria a Dios en las alturas y paz al hombre en la tierra. El cielo se llenó de gloria y de luces y de voces angélicas.
Y los pastores despertaron asombrados, fueron y encontraron al niño como los ángeles habían dicho, y lo honraron y lo adoraron. Así es que fue un tiempo magnífico cuando el Señor Jesucristo nació. Fue un milagro extraordinario. Hoy nosotros le rendimos adoración y homenaje a nuestro bendito Salvador que dejó el cielo y vino para salvarnos a nosotros. Éxodo 15:11, exaltando a Dios por los milagros que siempre ha hecho, Él dice: ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores y hacedor de maravillas? Uno de los problemas básicos en el estudio de la vida del Señor Jesucristo es el asunto de los milagros. Y nadie puede investigar la vida de Jesús sin entender primero la cuestión de los milagros. Los evangelios hablan mucho, los 4 evangelios hablan mucho acerca de la vida de Jesús y de todos sus milagros. Y es muy posible que no estén todos registrados, pero por lo menos hay 30 milagros bien mencionados en los 4 evangelios. Solo en San Marcos, que tiene 661 versículos, 209 de ellos se relacionan con milagros. Una tercera parte de los versículos del Evangelio de San Marcos se relacionan con los milagros. Y los demás evangelios adicionales están mencionando milagros extraordinarios de todos. Por ejemplo, Marcos 1 habla acerca de una persona que el Señor sana de fiebre. Marcos 1:40, otra sanidad de la lepra. Marcos 3, 1 al 6, el milagro de la mano seca. El capítulo 5, el milagro de aquella mujer de flujo de sangre. El capítulo 9 habla acerca de un mudo que el Señor hizo hablar, le dio el milagro. El capítulo 11 de Marcos habla de la maldición de la higuera, que el Señor maldijo y al siguiente día se secó hasta la raíz. Luego después el capítulo 6:45 habla acerca de Jesús caminando sobre el mar. Marcos 8:22 sanando a un ciego. Marcos 9:14 sanando a una persona con epilepsia. Lucas 13 habla de enfermedades deformadas que el Señor Jesucristo sanó. Lucas 14 habla de una persona que padecía hidropesía y el Señor lo sanó. Lucas 22 habla de endemoniados que el Señor libertó. Marcos 5 y Lucas 7 y Juan 11 hablan acerca de resurrección de muertos a los que el Señor Jesucristo levantó de la muerte. Luego Marcos 6 y Marcos 8 nos hablan acerca de alimentación de 4,000 personas y alimentación de 5,000. También Marcos 4 nos habla acerca de cuando Jesús calma la tempestad. Y así los evangelios están llenos de milagros que el Señor Jesucristo hizo, porque la vida de Jesús fue un milagro desde que nació. Nació bajo un milagro y siguió haciendo milagros. Algunos libros extrabíblicos y algunos escritores antiguos cuentan cosas así asombrosas de Jesús. Hay algunos escritores del primero, segundo y tercer siglo que hablan acerca de Jesús, que algún día de niño andaba jugando con otros niños y con barro comenzaron a hacer pajaritos y aves. Eso no está en la Biblia y a lo mejor no sucedió, pero los escritores que son muy serios, estamos hablando del primero, segundo y tercer siglo, dice que alguien vino corriendo y le dijo a Jesús que le hablaba a su madre, que se fuera. Y entonces dice que agarró los pajaritos o los gorriones que tenía y los aventó y se fueron volando. Encarnaron y se fueron. Ese milagro es extrabíblico, a lo mejor no es verdad. Pero ¿quién dice que no puede ser verdad? Si a Lázaro lo resucitó de 4 días, cuando todas sus vísceras estaban deshechas, todo su cuerpo ya en estado de descomposición.
de ninguna manera restaurar aquella vida. Puede haber sido, puede no haber sido, pero lo que sí es cierto que los evangelios evidencian claramente que la vida de Jesús desde su nacimiento fue un milagro. Y si creemos que Jesús nació de un milagro, tenemos que creer que los evangelios marcan los milagros grandiosos que Él hizo y que sigue haciendo hasta el día de hoy. Por otra parte, en el mismo centro de la fe, de la Navidad y del mensaje precioso cristiano, hay otro milagro: la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo cierra toda la vida milagrosa de Jesús en el capítulo 15 de los Corintios y dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nuestra fe es falsa y es vana y todavía estamos en nuestros pecados. Ese milagro grandioso, después de 3 días, resucitar victorioso, aparecerse 40 días, en 40 días 11 veces a diferentes personas y finalmente en el aposento alto ante todos sus discípulos y otra mucha gente. Una nube viene y lo levanta y de una manera extraordinaria lo va elevando al cielo. Y Jesús, así como entra milagrosamente a la tierra, sale milagrosamente y ángeles vienen a pararse cerca de aquellos cristianos que estaban viendo aquel fantástico ascenso y le dicen: ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces ahora Mateo nos enmarca en este singular milagro, el homenaje de los reyes de Oriente. El capítulo 2 del 1 al 3 habla de estos magos que llegan a adorar a Jesús, vienen a honrar. Cuando Jesús nació, mi hermano, cuando Jesús nació en Belén de Judea, vinieron sabios de Oriente, lo tenemos declarado aquí, para rendirle homenaje y honor al Señor Jesucristo como Rey, como Señor. Ellos dicen que vienen a honrar al Rey. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente magos y diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No es que están difusos, inciertos, que no saben lo que dicen ni saben lo que creen. Dicen: ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? El rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Venían a rendirle homenaje y habitualmente estos hombres, la Biblia nos dice que eran magos, El término, hermanos, es difícil de comprender, el término de los magos. Un escritor antiguo muy famoso, Heródoto, él sabía algo al respecto y lo escribe, que de la tribu de los medos había un grupo llamado los magos. Los medos persas era una nación independiente que se unieron allá por el año 530 antes de Cristo junto con los persas. Porque el imperio de Babilonia estaba dominando el mundo. Desde el año 606 hasta el año 535, los babilonios gobernaron el mundo. Son los que llegaron allá a Israel, llegaron a la tribu de Judá y entonces los destruyeron y los tomaron cautivos y los trajeron a Babilonia. Entre ellos venía Daniel y Ananías y Misael y Azarías y muchísimos judíos importantes que trajeron de Babilonia.
Los babilonios hicieron 3 incursiones en Babilonia. En el año 606 fueron y se trajeron a lo más granado, lo más sabio, lo más interesante que había cautivos. Y luego en el año 597 y luego en el año 586. En esas 3 incursiones fueron sobre Jerusalén, sobre Judá, y trajeron a toda aquella gente y las tuvieron cautivos. Algunos de ellos prosperaron, como Daniel y Ananías y Misael y Azarías, que fue gente importante que los agarraron los reyes y los pusieron en las mejores escuelas, a cargo de los mejores maestros, para hacerlos aptos para el servicio del reino. Y entre ellos se destacó más Daniel. Llegó a ser el gran profeta Daniel, el que interpretaba sueños y profecías, y fue brillante Daniel. Sus escritos y sus profecías son las más grandes de todas. Es el que tuvo el lente telescópico más grande en el terreno de la profecía. Hasta el año 535, cuando Persia desea pelear contra Babilonia y dice: no somos muchos, vamos a buscar a los medos, y si ellos se juntan con nosotros, pues nos juntamos, hacemos un solo ejército y nos vamos a pelear contra ellos. Y efectivamente en el año 635 sitiaron la capital, Babilonia, aquel lugar que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. Y aquí en Houston tuvimos la 8ª maravilla del mundo, que a lo mejor usted nunca la conoció, pero todavía la puede ir a ver por fuera. Es el Astrodome. Fue el primer estadio techado. Y fue la 8ª maravilla del mundo. Ahí jugaron los Astros mucho tiempo y hoy les hicieron otro. Me gustaba más el anterior, pero bueno, quiere decir que fui, ¿verdad? Me gusta el béisbol. Entonces, los medos se juntaron con los persas, hicieron un solo ejército y pelearon contra Babilonia. Y en el año 635, cuando exactamente el rey Belsasar tenía una fiesta loca, había invitado a 1000 de sus príncipes, mujeres y prostitutas, y vino corriendo por todas partes. Era una fiesta grotesca, profana, espantosa. Y la Biblia dice que en medio del alcohol y del vino y de la diversión y de toda la locura de aquellas fiestas reales, se le ocurrió mandar traer los vasos sagrados que había traído Nabucodonosor de Babilonia, los que se usaban en el servicio a Dios. Y ahí cometió el gran pecado de la profanación. Lo santo lo hizo inmundo y perverso. Y fueron y trajeron los vasos y bebieron en ellos vino y disfrutaron todo lo que quisieron, hasta que la ira de Dios descendió y una mano extraña escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Ufarsi. Y para no contarle toda la historia y hacérsela chiquita, trajeron a Daniel, y Daniel le dio una regañada salvaje a aquel rey. Él le dijo: no te acuerdas de Nabucodonosor tu padre, no te acuerdas cómo Dios habló con él, no te acuerdas cómo Dios le dio la maldición de que se convirtiera en bestia por 7 años y luego lo volvió a traer otra vez al reino. ¿No te acuerdas, sabiendo tú todo aquello, no has tenido temor de Dios? De cierto te digo que hoy tu reino es quitado y es dado a los medos persas. Y esa noche los medos persas entraron, quemaron toda la ciudad, conquistaron y se hizo el imperio en el poder en el año 535. Los medos persas que se habían unido los medos con los persas quisieron también aspirar al gobierno y todo, y lo intentaron varias veces, pero los persas, que era un ejército más grande, se impusieron y no dejaron gobernar ninguno de los medos. Y entonces ellos, algo desilusionados, dejaron de tener ambiciones políticas y se convirtieron en una tribu de sacerdotes. Fuera de Persia, ellos se convirtieron en los levitas, como eran los levitas de Israel, los levitas de Persia.
Y ellos eran los magos, eran los instructores, eran los maestros. En Persia no podía ofrecerse ningún sacrificio a ninguno de sus dioses si uno de los magos, que eran de los Medas, no estaba presente. Y se convirtieron entonces en personajes de gran santidad y de gran sabiduría. Se cree que eran los magos los magos de Media, los medos, los que llegaron tocando las puertas de Jerusalén y diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esos magos que aparecen aquí fueron hombres versados en filosofía, en medicina, en ciencias naturales. Eran expertos también en encantamientos y en interpretaciones de sueños. Posteriormente, la palabra mago adquirió un significado menor, muy descolorido y muy peyorativo. Ya fue sinónimo de adivinador, de brujo, de charlatán. Y todavía hoy, cuando se habla de magos, dice: ha de ser un charlatán, ha de ser un embustero, ha de ser un brujo. De alguna manera, estos magos llegan allá a Jerusalén. En aquellos días la astrología estaba muy difundida, las ciencias no estaban como las ciencias de hoy, Hoy están avanzadas todavía, mucho después de ellos. Ya bajo el Imperio Romano hubo personas que quisieron hacer algunas cosas distintas, como Galileo, que inventó un enorme telescopio y estuvo investigando los cielos, y luego descubrió que la tierra se movía y que los astros se estaban girando. Y para la Iglesia Católica, que estaba en el poder, y los reyes, eso fue una locura que ameritó matarlo. Y mataron a Galileo Galilei porque decía que la tierra giraba, que el mundo giraba allí y todo el espacio sideral estaba lleno de astros que estaban en movimiento. Y mientras lo estaban quemando, él decía: como quiera se mueve. Se está quemando, como quiera se mueve. Se está muriendo, como quiera se mueve. Murió creyendo aquella verdad que sabemos hoy que es una auténtica verdad. La astrología en aquel tiempo perdió mucha calidad y se convirtió en una astrología barata. Pero en el tiempo de los magos había mucha sabiduría y mucha ciencia. Y ellos investigaban los cielos para ver el movimiento de las estrellas, porque ellos decían que el movimiento de las estrellas determinaba el destino de algunas personas importantes. Y mire lo que le digo, 3 o 4 cosas sobre eso. En el año 11 antes de Cristo fue visible el cometa Halley, un cometa que ha surcado el espacio, y los que lo vieron la última vez, qué bueno. Pero fue visible en aquel tiempo, en el año 11 antes de Cristo, el cometa Halley, un astro con un brillo considerablemente grande, que atravesó todos los cielos en el año 11 antes de Cristo. Y la última vez que se apareció fue en el año 1986. Y si usted es muy jovencito, niño, a la mejor va a ver la aparición que sigue. Va a ser en el 2061. En el 2061 el cometa Halley le va a dar otra vez vuelta al mundo, porque aparece cada 76 años. Después, en el año 7 antes de Cristo, se produjo la conjunción de Saturno y de Júpiter, que por su brillo tan enorme y particular pudo haberse interpretado como la aparición de una nueva estrella en el año 7 antes de Cristo. Y se produjo también un fenómeno astronómico poco común durante aquellos años, en lo que se llama la estrella Sirio, conocida por los egipcios como la estrella Mesori.
Y ella se asomaba sobre el horizonte a la puesta del sol de una manera brillante y con un resplandor extraordinario seguido en ese tiempo. Y resulta que Mesori en la lengua egipcia significa el nacimiento de un príncipe. Y para aquellos astrólogos, aquel fenómeno significaba, con su resplandor tan impresionante, que indudablemente acababa de nacer algún personaje singular llamado a ser un gran rey. No se sabe si fue la estrella Sirio, si fue la conjunción de Saturno, si fue el cometa Halley o fue alguna otra estrella reluciente que Dios puso en el cielo y que estos magos vieron. Los sacerdotes, la alcurnia de la sabiduría en Jerusalén, que eran los sacerdotes y los levitas, ellos no vieron ni dijeron nada de ninguna estrella. Pero estos que seguido consultaban los cielos y veían qué novedades había, porque a través de ello ellos determinaban algunas cosas del mañana y del futuro. Y ellos vieron alguna estrella brillante y cuando llegan, dice la Biblia, que ellos le dijeron: porque la estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Sí dice el versículo número 2? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. No hay por qué pensar que la historia de la visita de los magos al niño Jesús recién nacido solamente sea una hermosa leyenda. Se trata de una historia real y que pudo bien haber sucedido en la conjunción de aquellos astros, o en Halley, o en la estrella Sirio, o en la estrella Mesori, o en alguna otra cosa. Pero Dios, que se basta y se sobra para hacer cosas extraordinarias, aparte de esas cosas que menciona la historia, Él pudo haber puesto una estrella solamente para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el Señor Jesucristo, y que los que investigaban el cielo y las estrellas dijeran: algo grande hay, ahí algo sucede. No haya sido Mesori, no haya sido tampoco la estrella Sirio, no haya sido tampoco la conjunción de Saturno, no haya sido tampoco ningún cometa. El Señor se basta y se sobra para hacer una estrella solo para el Señor Jesucristo. Y alguna vez hasta de repente cantamos: es la estrella del amanecer, es la roca de la eternidad, es el lirio de los valles. Puede ser la estrella de la mañana. Llegan a Jerusalén, la historia nos cuenta esto. Llegan a Jerusalén y el murmullo tiene que haber sido muy singular, la entrada de estos magos, porque yo creo que no venían, pues no había carros en aquel tiempo. Y a lo mejor carretas tampoco, camellos, bueyes, carretas. Es posible que hayan llegado en camellos, que los camellos son muy propios de allá del oriente. Si alguna vez va usted por allá, por el área de Jericó, ahí siempre le van a tener unos camellos para que usted se suba y le tomen unas fotos del recuerdo. ¿En qué vinieron? No sabemos, pero deben de haber traído un séquito singular. La Biblia menciona 3 regalos de los magos, pero eso no significa que solo hayan venido 3 magos. A lo mejor eran 5 o 6, pero entre ellos a lo mejor los maestros o los expertos o los mejores eran 3, pero la Biblia habla de 3 de ellos que traían regalos para el rey que había nacido. Y la Biblia dice que conmocionaron toda Jerusalén. Anduvieron preguntando por todas partes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y andaban en Belén de Judea, andaban en la tierra de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorar.
Así es que le digo, oye, ¿tú has visto eso? Pues pregúntale a Anás, pregúntale a Caifás, pregúntale a Eliel, pregúntale a los sacerdotes, a los escribas, esta gente versada en los manuscritos y en la profecía. A ver qué dicen. Ellos no habían dicho nada, ellos no se habían enterado, ellos no sabían, los leguleyos de Israel no sabían nada de aquellas profecías, las habían leído. Pero esta gente extraña y rara viene del oriente diciendo: hemos visto una estrella que representa a un rey que ha nacido y venimos a adorarlo. La ciudad se conmocionó, la gente se volvió en estampida preguntando aquí y allá, y finalmente llegó a oídos de Herodes, el rey Herodes. Y fueron traídos con Herodes. El rey Herodes era un rey no muy bueno. Era un rey muy intrigante que no admitía competencias ni rivales. Cuando llegó a oídos de Herodes que habían venido estos reyes magos de Oriente y que estaban buscando un recién nacido destinado a ser rey de los judíos, él era el rey de los judíos. Oye, pues nació otro que es el rey del judío. Andan diciendo unos magos aquí. Entonces se los mandó traer, preocupado para que le dieran información que ellos traían. ¿Cómo que otro va a ocupar el trono que yo tengo? Yo soy el rey. Herodes, hermano, dentro del marco de su filiación como él era, como ser humano, él era un judío medio idumeo. Los idumeos eran de sangre edomita, no eran 100% judíos. Y había sido puesto en el año 47 antes de Cristo para que fuera gobernador de toda aquella provincia. Los romanos lo habían seleccionado para que fuera el gobernador en el año 47 antes de Cristo. Y en el año 40 recibió el título de rey Herodes, el rey Herodes. Y la historia dice que llegó a reinar muchos años hasta el año 4 después de Cristo. Reinó Herodes, la era de este rey, Herodes el Grande. Y así le llamaban, Herodes el Grande. Y en cierto sentido era grande. ¿Por qué era grande? Se le llamaba a Herodes el Grande porque fue el único delegado romano en Palestina que consiguió mantener la paz y producir el orden en aquellos pueblos que estaban en constante conflicto y en constante desorden. Comenzó a reinar en el año 40 ya como rey y fue el único que había logrado tranquilizar las constantes revueltas políticas que había en la tierra de Israel. Fue además el gran constructor del enorme y fastuoso templo de Jerusalén. Herodes fue el constructor del templo de Jerusalén. Y por eso, porque fue una obra grandiosa para los judíos y una grandiosa para toda aquella región, se le llamaba a Herodes el Grande. Y también porque era un hombre en alguna forma generoso. En tiempos difíciles, dice la historia, que cancelaba o condonaba los impuestos para aliviar la condición del pueblo. Y en el año 25 se produjo una tremenda hambruna en todo Jerusalén y toda aquella región. Y la historia dice que Herodes agarró una enorme fuente de plata que él tenía y la fundió y la dio a la gente para que comprara comida. Fundió su fuente, que era parte de su adoración, para que la gente tuviera comidas, y lo regaló a toda la gente. Y entonces comenzó él de alguna forma a ganarse el apodo de Herodes el Grande. Pero siempre fue grande en todo, porque siempre fue demasiado desconfiado.
demasiado receloso, demasiado intrigante, y a medida que se hacía más viejo, se acentuaba más ese defecto. Desconfiaba hasta de su sombra. Dicen que si pudiera matar a su sombra, la mataría. Era alguien así, que no aceptaba rival. Y cualquier persona que él supiera, que tuviera la idea de que pudiera buscar el trono y quitarle el lugar de rey, inmediatamente lo mataba. Mire lo que dice la historia, que Herodes mató a su mujer Mariané y mató a su madre Alejandra por conflictos de familia y desconfianzas crueles. A su esposa Mariané y a su madre Alejandra las mató. Oiga, alguien que mata a su mamá, pues no tiene mamá, ¿verdad? La mata y ya no tiene mamá. ¡Qué tragedia! ¡Qué desgracia! Pero mire también, mató a su hijo Antípater y a sus dos hijos, Alejandro y Aristóbulo, y la historia dice que los eliminó con sus propias manos. Los ahorcó, los apuñaló o les cortó la cabeza, quién sabe, pero mató a su madre, mató a su esposa, mató a sus 3 hijos. Y entonces el emperador romano Augusto dijo en cierta ocasión con mucha amargura, dijo que era más seguro para una persona ser un cerdo en las pocilgas de Herodes que ser un hijo en el palacio. Dijo, vives más tiempo y más tranquilo siendo un cerdo en la pocilga de Herodes que siendo un hijo en el palacio. Herodes entonces, cuando oyó de los magos, los trajo, tráiganmelos, vengan para acá, vamos a hablar con ellos de qué se trata. Y mandó traer también a los escribas de la ley y convocó a toda la aristocracia sacerdotal. Y ahí apareció Anás, y ahí apareció Caifás, y ahí apareció Eliel, y ahí aparecieron todos los abogados y creyentes y sacerdotes ante el rey para dar testimonio de eso. Y le dijo, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde dice? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué estos magos andan buscando a un rey que dicen que ha nacido? Y dice la Biblia que fueron inmediatamente a buscar los manuscritos, a buscar las escrituras, las profecías, y llegaron a Miqueas 5:2 y le dijeron, sí señor, aquí está escrito por el profeta. Aquí dice que en Belén de Judea nació. Y Belén de Judea estaba a 8 kilómetros de Jerusalén. No estaba lejos, eran los campos dorados de Jerusalén. Cuando el Señor mandó a Samuel para que fuera a ungir a David por rey de Israel porque Saúl había sido desechado, le dijo, no puedo ir. Le dijo Samuel, le protestó a Dios, no puedo ir, Señor. Si voy, Saúl me va a matar. No, tú dile que vas a ofrecer un sacrificio a mí y me ofreces un sacrificio y unges al que yo te diga. Y así es que llegó allá a Belén, supuestamente a hacer un sacrificio, que realmente sí lo hizo, pero era para ungir a David, que iba a ser el rey de Israel. Volviendo entonces a Herodes, convocó a toda la gama de sabios, de eruditos, de conocedores de las profecías, de los manuscritos, de los escritos. Toda la aristocracia llegó ahí y ellos le dijeron que sí, estaba escrito, tú Belén Efrata, pequeña para ser entre las familias de Judá, pero de ti saldrá un guiador para el pueblo de Israel. Y envió entonces a los magos que fueran a verlo, a honrarlo y a cumplir lo que ellos querían hacer diligentemente. Dice que luego que los convocó y convocados todos los principales sacerdotes le dijeron, aquí está escrito, dice, y entonces Herodes, dice el verso 7, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. A ver, quiero saber cuántos días o meses o años tiene ese futuro rey. ¿Cuándo vieron la estrella?
Así es que ellos tuvieron que hacer cuentas y decir, bueno, hemos estado viendo esa estrella desde septiembre, o desde julio, o desde abril, de cuando sea. ¿Cuándo vieron la estrella? ¿Cuándo apareció? Para que yo sepa qué edad tiene el niño. Así es que si voy a buscar matarlo, quiero saber más o menos de qué edad es el niño. Y dice la Biblia que los magos indagó en ellos diligentemente y luego los envió a Belén y dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Por supuesto que nadie le creería, ¿verdad?, que Herodes iba a ir a adorarlo. Pero así es como entonces los magos se van y llegan a Jesús, y la Biblia nos cuenta que lo adoran y que le ofrecen ellos entonces sus presentes. Llegan allá y la Biblia dice que le ofrecen oro. El versículo número 7 dice que aquellos 3 magos, es muy posible que hubiera más y que a lo mejor hubiera más presentes. Alguien a lo mejor le dijo, pues si yo los voy a acompañar hasta allá en un viaje tan largo de 300 kilómetros, de 200 o de 400, y en camello y tantas noches en el desierto y tanto camino por allá, pues le voy a llevar algo también al rey que ha nacido. Pero la Biblia menciona solamente 3 reyes que le dieron 3 regalos. Y de alguna manera la gente hasta le ha puesto nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Y estos llegaron y le entregaron todos sus presentes. Vieron a Jesús y la Biblia dice que en aquellos milagros extraordinarios, dice la Biblia, y empleándolos, y ellos oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto iba delante de ellos, hasta que llegando donde estaba el niño, se detuvo. Imagínense qué estrella tan singular. La estrella va caminando. Por aquí tienen que ir ustedes rumbo a Belén, por estos caminitos, estos vericuetos, este cerro, esta loma. Llegaron ahí, y una vez que entonces llegaron ahí, la estrella se detuvo. Alguien, dice San Lucas, ya les había ganado a ellos. Los ángeles habían cantado gloria a Dios en las alturas, y aquellos humildes pastores fueron a adorar a Jesús, nos dice San Lucas. Ahora ellos llegan y le ofrecen entonces su adoración. La adoración, hermanos, no solamente tiene un precio emocional, no solo tiene un precio espiritual, tiene un precio económico. La adoración va mucho más allá de solamente un aliento. Lo amo, lo quiero, lo adoro, precioso, rey único, grandioso. Parece que va a ser algo grande. Requiere también de nosotros nuestra adoración en economía, nuestras finanzas. La Biblia dice que estos magos, María no lo pidió, ni José pidió nada, y el niño menos, pero ellos iban preparados para darle honor al Rey de Reyes, y llevaban oro, llevaban incienso y llevaban mirra. Herodes, en medio de aquella hostilidad, les dijo: por favor, cuando lo vean, cuando lo honren, regresen por aquí y díganme dónde está, para que yo vaya y lo adore. A los magos debe de haberles parecido aquello como muy hueco, muy vacío y muy falso, pero de alguna manera era el rey y no le puedes decir en su cara ni tampoco mostrarle: la verdad, no te creo. Pero finalmente llegaron, honraron, y la Biblia dice que le dieron entonces sus tesoros. Hay 3 situaciones que le menciono finalmente, las 3 reacciones distintas ante el nacimiento de Jesús. La primera es una reacción de odio y de hostilidad. Es la de Herodes. Cumple la profecía de Jeremías 31, versículo 15.
porque los magos no regresan por el mismo camino, ni le dicen a Herodes, está en tal calle de Belén, está en tal lugar de Belén, está en este sitio o en este mesón, para que él vaya y le adore. No regresan, porque la Biblia dice que el ángel les avisó en sueño, Dios les avisó en sueño que no volviesen a Herodes, que regresaran a su tierra por otro camino. Y Herodes se encendió. El odio brotó por todos lados, se molestó y la Biblia dice que mandó matar. El verso 13 dice: después de que partieron los magos no regresaron por el mismo camino, y la historia cuenta que cumplió la profecía de Jeremías 31. Mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. A lo mejor tenía 6 meses, o 3, o 9, o 1 año. Pero dijo: para no fallarle, maten a todos los niños de 2 años para abajo. Y la historia dice que fue una masacre en Belén salvaje, que hasta las mujeres embarazadas les clavaban la espada en el vientre y mataban a la madre y al niño en su vientre. Les cortaban la cabeza, los estrellaban en las paredes, los niños pequeños. Hicieron una matazón increíble, y es lo que Jeremías menciona: el llanto de Raquel. Esa fue la reacción de Herodes, de enojo, de odio y de hostilidad. Y hay gente que no puede ver el evangelio, que no puede oír el evangelio, que no quiere el evangelio, y tiene la misma actitud de Herodes: odio, hostilidad, rechazo. Aunque Jesús no le haya hecho nada, aunque los cristianos no le hayan hecho nada malo, aunque la Biblia no le haya hecho nada malo, de alguna manera ellos tienen una reacción de odio, de enojo, de molestia y de hostilidad. En muchos lugares se están matando cristianos por montones, hermano mío. En India, en los países arábicos, en muchos lugares están matando muchos cristianos. La segunda reacción de los sacerdotes y los escribas de Jerusalén fue una reacción de indiferencia. Para ellos fue como cualquier cosa. Leyeron las escrituras, le dijeron: Herodes, así está escrito en la ley, y tú, Belén Efrata, ahí van a ser. Y se los dijo a los magos, y ellos se fueron tranquilos, y ellos siguieron con el ronroneo en Jerusalén, pues dicen que nació y todo esto. Ya cuando Jesús ejerció el ministerio 30 años después, nosotros sabemos que ellos fueron totalmente indiferentes. Hubo algunos pocos sacerdotes que creyeron en Jesús, digamos Nicodemo o alguna otra gente de élite sacerdotal, que se oyeron el evangelio y decidieron creer lo que Jesús decía y lo que Jesús predicaba. Pero en términos generales, el sistema religioso de Jerusalén, cuando Cristo nació, fue una reacción de indiferencia, de olvido, de falta de interés. Y finalmente nosotros tenemos la actitud de adoración y de reverencia. Que usted y yo no nos parezcamos ni dormidos a Herodes, que no nos parezcamos a los fariseos, a los sacerdotes tampoco, que nos parezcamos a los magos de Oriente. Reverencia y adoración, guiados por la estrella, llegaron donde estaba Jesús, se postraron a sus pies y le ofrecieron oro, incienso y mirra, para cumplir el Salmo 72. En aquella profecía mesiánica de David, le ofrecieron oro, incienso y mirra. El oro porque este es rey, incienso porque este es sacerdote, y mirra porque este va a morir. No sabrían los significados, pero todas las especulaciones teológicas y los sinónimos teológicos son que el oro es regalo de reyes, el incienso es para el regalo de sacerdotes y él es nuestro sumo sacerdote, y mirra es una ofrenda para alguien que va a morir. Y Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Póngase de pie y le digo estas 6 cosas, solo se las leo, no es predicación. Realmente yo ya terminé. Miren, número 1, nosotros tenemos en los magos la sabiduría pagana, conducida
a Dios en la cuna de Belén. La sabiduría pagana. Tenemos la alarma de su propio pueblo ante el murmullo del nacimiento de un rey. Luego nosotros tenemos el sínodo de los teólogos judíos, de los sacerdotes que investigaron la ley y supieron, pero fuera de eso no dijeron: acompañaremos a los magos, iremos a ver a los padres, honremos a este niño rey. Jamás. El sínodo de teólogos se olvidaron de Jesús. Luego viene el descubrimiento del rey, los magos lo ven, finalmente ellos lo adoran y reciben instrucciones divinas para que regresen por otro camino. Siempre que tú vas a hacer un bien y que vas a honrar a Dios, Él no te va a dejar en la incertidumbre de decir: ¿por dónde camino ahora? ¿Por dónde me voy ahora? ¿Qué hago ahora? Él tiene todas las cosas preparadas para darnos guianza y dirección. Y a los sabios, a los magos les dijo: no regresen por el mismo camino. Es muy posible que Herodes, en su furia y al haber sabido que ellos habían llegado para entregarle oro, incienso y mirra, les hubiera cortado la cabeza, los hubiera mandado a la prisión, los hubiera matado. Mandó cortarle a otro rey la cabeza a Juan el Bautista en una fiesta impía. ¿Qué le costaba a él si regresaban los magos? Bueno, vamos a matar a estos magos también porque andan ofreciéndole regalos a mi rey, oro a mi rival, al otro rey. Mi hermano, Dios está interesado en que usted y yo asumamos la conducta, asumamos la orientación y los valores de los magos, que honremos al Rey de Reyes. En aquel tiempo era un niño en Belén, Judea. Hoy está a la diestra del Padre. Ya vino, ya cumplió su misión, ya murió, ya resucitó, ya está a la diestra del Padre, ya intercede por nosotros allá. Y lo que mejor que podemos hacer es honrarlo. Los magos hicieron un camino enorme para honrar a Jesús. ¿Cuántos kilómetros desde Media y desde Persia? ¿Cuántos kilómetros caminarían? Si usted dice que le queda lejos la iglesia, que le deja lejos el santuario, lo que sea, ¿cuántos kilómetros fueron para decirle al rey: tú eres Rey de Reyes? Te traigo oro, te traigo incienso, te traigo mirra. Honremos, hermanos, a aquel que dejó todo. Nosotros nunca comprenderemos eso. Nunca comprenderemos cómo, siendo Dios, se hizo hombre. Como decir que un ángel se convierte en un gusano. Un ángel brillante, anodino, precioso, fantástico, convertido en un gusano. Jesús, siendo Dios a la diestra del Padre, se hizo hombre para salvarnos a usted y a mí. Lo mejor que podemos hacer es adorarlo. ¿Quiere adorar a Jesús? Cierre sus ojos, ¿sí? ¿Por qué no hace una oración conmigo? Le dice: Señor, gracias por venir. Alguna vez hasta cantábamos: tú dejaste tu trono y corona por mí, por venir a Belén a nacer. Mas en ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Padre celestial, gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra de amor. Gracias, Señor, por tu palabra de dirección. Gracias, Señor, por tu palabra de instrucción. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para que podamos honrarte con todo nuestro corazón, como tú lo mereces, Señor. Tú mereces el más grande sacrificio. Tú mereces el mejor regalo. Tú mereces el mejor de los dones. Y nosotros te entregamos nuestro corazón. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te rendimos honor y pleitesía y adoración. Y te decimos: eres el Rey de Reyes. Eres el Señor de señores. Eres el Rey de mi vida. Eres mi Salvador. Y ayúdame para amarte y servirte con todo mi corazón los días que me resten de vida. Te doy gracias, Padre, por tu palabra y por este pueblo lindo que esta mañana ha venido a bendecirte. Amén. Amén. Hermano, voy a dejar el lugar aquí a José, yo creo, pero yo quisiera antes hacer una oración por algunas personas que van a salir fuera de la ciudad.
¿Dónde estás, Luciano, para que se me perdió Luciano? No, tráemelo para orar por él. Tráemelo, Jesús. ¿Dónde anda Luciano? Aquí viene ya. ¿También está Esther o no está Esther aquí? Pásenle, vengan para acá, déjenme orar por usted. Ellos van a México y van a echarse unas vacaciones. No sé cuánto hace que no van a México, pero van para allá y creo que van a estar como 5 meses, algo así. No, vienen ahora el 6 de enero o el 7, algo así. Van a México. Y quiero orar por ellos. ¿Alguien más va a viajar, hermano? Venga, para que haremos oración. Mira, a mí me sorprende mucho porque en estos viajes fuera... ¿Quién? Ever Cantú, también, para México, Ever, ¿o para dónde? Ok, bueno, vamos entonces a orar también. Pues si puedes, acércate, Ever, para orar. A mí me llamaba y me dolía mucho mi corazón cuando notaba la historia de una gente linda que se fueron de vacaciones hasta Hawái, toda la familia, y regresan en avión. Cuando regresan agarran su auto y se van a su casa y tienen un fatal accidente y los 2 padres, el papá y la mamá, mueren en ese accidente. Sus últimas vacaciones, sus últimos paseos, sus últimas diversiones. Y siempre que salimos a la carretera, yo camino seguido y mi esposa es la chofer y tengo que irle controlando porque a ella le gusta correr recio. Digo, amor mío, no llevamos prisa, cálmate, tranquilita. Pero aunque no lleve prisa, hermano, no sabemos cómo viene el que viene de allá, si viene cansado, durmió mal, ha manejado mucho, se brinca al otro lado del carril. Un conocido mío, pastor en San Antonio, su hijo viajaba rumbo a San Antonio, y un carro que venía por el otro carril. En San Antonio hay un carril en medio, hermano, grande, un camellón enorme como hay en los freeways. El carro brincó, el que venía brincó el camellón y cayó arriba del carro de su hijo y mató a su nuera y a su nieta. Brincó el carro, no sé cómo se accidentó, y yo quiero orar por ellos para que Dios los bendiga y les vaya bien y nos los cuide mucho, ¿sí? ¿Alguna otra petición tiene alguien de ustedes, hermano? Levante su mano si tiene una petición. Sí, mi hermana Laura. Está bien, muy bien, Mario. Muy bien. Hermana Anabel, cumpleaños ahora. Ay, qué bueno, nos guarda un pedacito de pastel. Pues acérquese para orar, hermana. Véngase aquí tantito, sí. Tráigale, hermano Gustavo, porque a lo mejor le da pena. Tráigale. ¿Viene regañado usted? Esas son las buenas mujeres que todavía regañan, ¿ve? Cierre sus ojos y oramos. Padre Celestial, antes de dejar este podio, este sitio tan importante y tan valioso, Señor, quiero orar por esta linda gente que va a viajar. Luciano con su familia van hasta México. Y queremos que en su viaje, en su regreso y en su estancia ya sean bendecidos, Señor. Tengan una linda comunión con toda la familia que dejaron allá. Que les des bendición y paz. Y que si tiene familiares que no han creído, aprovechen para darles el evangelio de salvación. También a mi hermano, Señor, le bendigas, y a su esposa. Que tú, Señor, tengas en tus manos la vida de mi hermano santo, de su esposa y de quienes viajen con ellos, Señor. Que el viaje sea seguro.